Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Hoy hay una palabra que el Señor derramó sobre mi vida para que podamos, ¿cierto?, todos juntos poder entenderla, amén, y poder atesorarla y ejecutarla. Y lleva por título, ¿cómo cultivas un espíritu agradecido? Mira, el Señor a través de esta palabra nos va a abrir un entendimiento sobrenatural. ¿Sabes por qué digo sobrenatural? Porque todo lo que viene del Padre es divino, es celestial. Todo lo que el mundo a ti te va a entregar es malo. Todo lo que el mundo te puede entregar a mi vida, a tu vida, que no sea de parte del Señor. Yo no estoy hablando de la educación, de la universidad. Yo no estoy hablando del trabajo, estoy hablando de lo tuyo en personal. Amén. Porque aquí el Señor hoy nos está preguntando cómo cultivas un espíritu agradecido. La televisión nos entrega cómo cultivar un espíritu agradecido. ¿Sabes quién te lo va a entregar? Tus pastores, tu iglesia, la congregación, todos juntos en coinonía. Ahí tú vas a fomentar y vas a cultivar un espíritu. El Espíritu Santo que está fluyendo en cada uno de sus hijos, escucha atentamente, no de todo el mundo, de sus hijos, y ese hijo eres tú, y esa hija soy yo, y tu familia, amén, van a ser parte de ese propósito cuando tú y yo cultivamos un espíritu, amén, ese espíritu agradecido que viene de lo alto, amén, y trae sobre nosotros levantar al Espíritu Santo. Por lo que menos hacemos muchas veces los hijos del Señor es levantar el Espíritu Santo. Menos vamos a tener un espíritu agradecido. Wow. ¿Sabes lo que significa ser agradecido? Viene una palabra aquí hacia nosotros el día de hoy que se llama gratitud. ¿Puedes decirle a tu hermano gratitud? ¿Y sabes lo que es la gratitud? Así en el REA, en el diccionario, ni siquiera lo voy a decir como la palabra de Dios. La gratitud es el sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio por el cual desea recompensarle o corresponderle. Es un sentido de estima, mira, de reconocimiento a quien te ha hecho a ti un favor, o quien te ha regalado algo o ha prestado un servicio por el cual tú deseas corresponderle. Es tan simple como eso. Pero aún más, la gratitud, ¿sabes qué es? Decir gracias. Decir gracias en tu vida completa, decir gracias en lo que tú vives, darle gracias, en este caso nosotros como hijos del Señor, tener gratitud ¿a quién? Aquel que ha tenido gran estima por tu vida. ¿Quién ha tenido más grande estima que Jesús por nuestras vidas? No va a ser tu hijo, no va a ser tu hija, no va a ser tu hermana, no va a ser tu tía, no va a ser tu abuela, sino es Jesús. Él entregó hacia nosotros una gran estima y a la vez Él se entregó por nosotros en servicio. Mira. Él está sirviendo constantemente delante del Padre. ¿Para qué? Para poder activar, ¿cierto?, toda esa gracia divina que viene sobre nosotros cuando tú y yo queremos cultivar un espíritu agradecido. Fíjate que la gratitud no es un valor secundario en tu vida. No puede ser un valor secundario si lo tomamos como lo dice el diccionario, como recién yo estaba hablando. La gratitud no es un valor secundario, iglesia. Hermanos, hermanas, jóvenes, jovencitos, adolescentes que el día de hoy se encuentran. La gratitud no es un valor secundario, no es algo bonito que yo pongo como si fuera un florero en mi vida cotidiana. La gratitud es la columna, mira, escucha fuertemente lo que te voy a decir, es la columna del cristiano. Es la columna de la iglesia. Cuando yo tengo gratitud, cuando yo tengo gracias, cuando yo me doy cuenta que hay una estima tan grande sobre mi vida de parte de Jesús y de parte del favor de Dios que ha prestado a su Hijo. Mira, Él dio a su Hijo en servicio de muchos. Y a veces nosotros no queremos servirle, a veces no queremos ser gratos, a veces no quiero dar las gracias, porque yo al único que le voy a dar gracias es a Dios. Ya, sí, convengamos, a Dios, pero ¿al Dios cuál? Al Dios que tú sabes que te está viendo, al Dios omnisciente, al Dios omnipresente.
Y Él se va a manifestar a través de hombres y mujeres. Y en este caso, dentro de una iglesia, se manifiesta a través de los pastores. Ya no van a venir ángeles a decirte a ti, da las gracias. Tú tienes que tener dentro de tu vida ese estima, ese reconocimiento hacia quien te está entregando la enseñanza. Hacia quien te está entregando que tu espíritu está viviendo y no tu espíritu está muriendo. Por eso es que la gratitud es una columna fundamental de ser un cristiano. Y por muchas veces tú y yo lo tenemos en baja estima. Vamos a ir a la palabra del Señor que está aquí en el Nuevo Testamento, en Lucas 17, verso 11 al 19. Puedes buscarlo en tu Biblia o ir junto conmigo aquí proyectado. Amén. Y vamos a leer Lucas 17 del verso 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Yo le doy un aplauso al Señor. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra comienza sobre nosotros activando algo que a veces a nosotros se nos olvida. Este mensaje que el día de hoy vamos a desarrollar bajo el poder del Espíritu Santo comienza, es uno de los grandes milagros que Dios hizo a 10 personas lejanamente. ¿Por qué? Porque estos hombres, dice aquí que eran ¿cuántos? 10 hombres. Mira, no era uno, no era dos, sino eran 10 hombres, los cuales ¿qué estaban haciendo? Estaban pidiéndole al Señor urgentemente que fueran ellos sanados ¿de qué? De la lepra. ¿Y qué significa la lepra en ese tiempo? La lepra era algo que a ti te sacaba, primero que todo, del templo, no podías ir al templo. Segundo, es una enfermedad que socialmente nadie quiere estar contigo porque se te puede pegar la lepra. Es algo socialmente miserable, queda en el total abandono. ¿Por qué? Porque nadie quiere estar cerca de ti. Entonces acá dice que esta enfermedad es terrible. Y quizás podemos compararlo a la enfermedad que podemos tener nosotros. A veces nosotros estamos enfermos. Nadie va a querer estar al lado nuestro. ¿Sabes por qué? Por nuestras actitudes. Porque no nos damos cuenta que hay alguien que tanto que nos está amando constantemente y quiere que cada vez volvernos a Él, que nosotros no nos damos cuenta de eso, porque la enfermedad te hace un conjunto completo y te hace olvidar, amén, lo que Dios quiere depositar en ti. Jesús iba, dice la palabra, de camino para cumplir su plan de redimir los pecados y dar vida en sacrificio a muchos. Y estaba pasando por Samaria y por Galilea y encuentra a estas personas enfermas. ¿Cómo te encontró Jesús? ¿Somos limpios ya? ¿O aún estamos enfermos? La lepra hiere un olor desagradable. A veces hay muchos ámbitos de nuestra vida que nosotros no nos dejamos a Jesús y con el tiempo van tomando un olor desagradable y tú no te das cuenta. Y ese olor desagradable y esa enfermedad no solamente va a tocar solo un órgano, va a tocar muchos órganos de tu vida y usted va a llegar en un momento en que usted puede morir. ¿Puede morir a qué? Por esa enfermedad puede morir. Y puede dejar de no haber hecho nada de lo que el Señor quiere realizar. Aquí podemos ver a estos 10 hombres con lepra. Una vida, ¿cierto? Horrible. Separada de la sociedad, de su familia, de poder proveer
a lo suyo o a sí mismo. Y el verso 12 dice, y se pararon ellos de lejos. Los 10 hombres, viendo a Jesús, al maestro, se pararon de lejos porque había una prohibición de la ley que no podían estar ellos juntos. ¿Por qué? Por el contagio. Entonces, estos 10 hombres van y le dicen a Jesús, cuando vieron a Jesús, alzaron su voz, mira, diciendo Jesús, maestro. ¿Puedes poner el verso 13? Bien, dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús. Aquí hay unos signos de exclamativo. Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Qué habrías hecho tú en ese lugar? Al ver Jesús que ellos estaban ahí, no pudo ir donde ellos, no quiso quizás ir donde ellos a sanarles, a cambiarles esa ropa que llevaban por mucho tiempo ya con mal olor. Pero el maestro iba a hacer algo sobrenatural, uno de los mejores milagros que Dios hizo. Si tú te puedes interiorizar en Lucas lo expresa muy bien, porque él dice que Jesús iba de camino allá a Jerusalén para poder ser apresado y todo lo que nosotros ya sabemos. Pero aún así que él llevaba prisa por poder rescatar al mundo de las tinieblas, se toma el tiempo de escuchar a estos hombres de lejos. Y él no va, en lo personal, ni accedió de inmediatamente a la petición de estos hombres. Imagínate yo caminando enferma, por ahí tú caminando enfermo, o quizás tú no estás enfermo, está tu familia enferma, yo no lo sé, pero ves al maestro, ves a Jesús en ese tiempo, incorpórate, mueve tu mente, mueve tu corazón a ese lugar. Para poder entender la palabra del Señor tiene que haber un ánimo de disposición para entenderla. Si no, no la vas a entender nunca y nunca te vas a enamorar de la palabra de Dios. Y va a venir ese espíritu inmundo a golpear tu vida constantemente. ¿Por qué? Porque no le vas a dar el espacio a quien, como decía el nombre de esta predicación. ¿Cómo voy a cultivar un espíritu agradecido? Si yo no pongo un empeño, no estoy haciendo un esfuerzo, solamente estoy dejando morir mi carne, morir mi alma y estoy expulsando un olor malo, porque cuando tú estás enfermo, no solamente estás tú enfermo, está toda la familia enferma. Una madre cuando su hijo está enfermo, tira licencia y le va a cuidar si está trabajando, ¿cierto? Está a las 24 horas constantes viendo si tiene temperatura, si hay fiebre, si hay algún signo, si está vomitando, no sé, nosotros las mamás sabemos eso. Entonces, toda tu casa se transforma en ese foco del enfermo. Entonces, hoy el Señor viene y le dice, ¿cierto? Y nos dice a nosotros y le hace manifiesto aquí a estas personas, a estos 10 hombres van y le dice, Jesús, ten misericordia de nosotros. A veces nosotros no pedimos la misericordia, a veces nos creemos dueños de esa gracia divina que sin duda te pertenece, pero a veces la desechamos porque el Señor el día de hoy quiere que tú y yo podamos entender que Él ha venido a sanarnos, Él ha venido a sacar nuestras depresiones, Él ha venido a sacar la duda, Él ha venido a recogernos y tomarnos en sus manos para que esa enfermedad y esa limpieza pueda quedar constantemente dentro de nosotros y ya no seamos enfermos, sino podamos llevar esa luz que Él incorporó sobre nuestras vidas a otros. Cuando les dan un aplauso al Señor. ¿Y saben lo que hace Jesús? Jesús los despide. Jesús quizás no considera, ¿cierto?, ese llamado tan potente que hacen aquí estos 10 hombres y les dice la siguiente palabra. Va y les dice, vayan ¿dónde? Id y mostraos a los sacerdotes. En el verso 14 dice, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que por mientras ellos iban, fueron limpiados. La obediencia de estos hombres. Hombres que estaban enfermos, hombres que ya no podían más de caminar con la lepra. La lepra es algo que te va a consumir tu cuerpo, tu hueso, tu sangre, todos tus órganos. Y Jesús estaba allí y Jesús le dice, no, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y cuando ellos iban de camino, Dios le hace el milagro. Ahora mira, cómo estos hombres, en su desesperación, entendieron simplemente que estaban viendo a un hombre en potencia, que estaban viendo al Dios mismo, que se estaba cumpliendo la palabra. ¿Saben lo que significa maestro? En el griego significa epitastes.
que significa jefe, amo, y el sinónimo en griego es kurios, que significa señor, propietario, gobernante absoluto. Mira, a nosotros se nos olvida que Jesús es el gobernante absoluto, es mi Señor, es mi propietario, yo soy propiedad de Él, mi esposo es propiedad de Él, mi hijo es propiedad de Él y mis nietos que aún no los veo es propiedad de Él. La iglesia del Israel de Dios es propiedad de Dios, por eso que Él la va a cuidar. Y cuando yo entiendo y tú entiendes, iglesia del Señor, que Jesús es el sinónimo de supervisión, de vigilancia. Jesús está vigilándonos. Jesús está constantemente mostrándonos, vigilándonos y quiere ser el dueño de tu vida. Pero yo no quiero. Los jóvenes dirán el día de hoy: mi mamá me aburre tanto que habla de la palabra. Otros dirán: Felipe, de nuevo tengo que estar en la iglesia, en la cama. Hoy día domingo, mamá, que pueda estar acostado, jugando, no sé, pero está aquí. Niños que han crecido, la Antonella Cueva ha crecido, la Catalina, la Scarlett han crecido dentro del Evangelio. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, iglesia del Señor, que estamos sirviendo al supervisor, aquel que está constantemente gobernando nuestras vidas. Estos hombres tuvieron claramente, por eso es que ellos van y le dicen maestro. ¿Sabes cuando en mi corazón, en mi espíritu, en mi alma está Jesús con un amor tan grande y yo tengo tanta gratitud y doy tantas gracias a Él? Puedo decirle con mi boca maestro. Porque voy a ir a sus pies, me voy a arrodillar y voy a decir: ¿sabes que todo lo que yo tengo te pertenece? Por eso yo puedo llamarte maestro, te puedo llamar Abba Padre, por eso te puedo llamar papito, porque tú vas a venir sobre mí porque estás vigilando. Le estoy dando la autorización a que Él entre a mi vida a reinarla, a que la supervise. A la gente no le gusta que sea supervisado. No, yo estoy bien. Así me gusta estar a mí. ¿Y te habrá dado un buen resultado? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Hoy día, aquellos que nos van a ver después, luego en las redes sociales, ¿cómo ha estado tu vida? ¿Cómo has llevado la obediencia de la palabra del Señor? Hoy día Jesús nos muestra que estos hombres le gritaron maestro porque ellos sabían que ese hombre estaba haciendo grandes milagros y era su única oportunidad. Pero Jesús va y les dice: no, hasta ahí. Vayan donde los sacerdotes, vayan a buscar allá lo que ustedes necesitan. Pero ¿sabe lo que significó para ellos, para estos 10 hombres, Jesús? No significó cualquier cosa. A veces para nosotros Jesús significa cualquier cosa. ¿Qué es lo que significa para usted Jesús? ¿Significa autoridad? ¿Significa que es tu Salvador verdadero? ¿Significa que Él es el único que te puede sacar de tus aflicciones? ¿Significa que ese es tu primer recurso? ¿Quién es tu primer recurso? ¿En qué pones tu confianza? ¿En dónde tú vas a crecer? ¿En dónde tú vas a ser transformado? ¿Cuál es la idea muchas veces de nosotros de no entregar nuestras vidas absolutamente en todas nuestras necesidades para poder ser transformados y ser gente aprobable dentro de la presencia del Señor? Mira, de esta terrible enfermedad, Lucas nos muestra lo siguiente: la increíble misericordia que tiene Dios a través de su Hijo Jesucristo. Interesante es lo que Jesús les dice en el verso 14. Cuando los vio Él, les dijo: id, y mostraba a los sacerdotes. Mira, Jesús no oró, como te dije delante, no intercedió, no hizo el trabajo, no hizo nada, pareciera a simple vista. Solo estos hombres se fueron, ¿dónde? A camino de los sacerdotes. Muchas veces nosotros como hijos del Señor queremos tener el derecho en cuestionar y demandar a Dios. Hágase como yo quiera. Apóyame en esta decisión, porque es lo que a mí me gusta.
Yo hoy día le digo a través de la palabra, y la palabra te está hablando, nos está hablando. No es esa la demanda. La demanda es saber que hay un soberano absoluto que tiene la voluntad de transformarnos, y es aquella transformación conveniente. Hay transformaciones que no nos convienen, que nos van a llevar al despeñadero. Siempre se los he dicho, y es algo que constantemente tú y yo deberíamos tener en nuestra mente, focalizado, actuado. El despeñadero, aquí vas tú y caes allá y nadie te va a recoger. Absolutamente nadie va a ir por ti, porque si yo voy por ti al despeñadero, me va a suceder lo mismo. Voy a morir. Porque el despeñadero es roquerío, es piedra, es tierra y hay mar. ¿Qué te va a salvar? Pero a veces nosotros miramos nuestra vida así. ¿No importa que yo me lance, total? No. Cuando viene sobre nosotros esa manera conveniente, es necesario que el Espíritu Santo tú lo dejes fluir. ¿Y por qué? Porque Jesús lo está haciendo. A cada instante Él está poniendo a prueba nuestra fe. La fe fue puesta a prueba de estos 10 hombres. ¿Por qué? Porque no solamente saben lo que venía sobre ellos, una sanidad sin duda, que venía una sanidad, pero también venía su salvación. A veces nosotros perdemos nuestra salvación. ¿Cómo, pastora? ¿La puedes perder? Porque tu vida va a cambiar de un momento a otro. Nuestra mente. Anoche yo pensaba en esta palabra a medianoche. Tuve una noche muy mala. Yo dije al Señor, mucho tiempo atrás yo les hablé del lóbulo frontal que tenemos todos acá. Que con los años se van abriendo y nos cuesta mucho obedecer. Y parece que la iglesia del Señor tiene siempre abierto esto acá y no cerrado. Entonces le dije yo, Señor, si nosotros tuviéramos esa capacidad, que también te la ministré hace mucho tiempo atrás, de que este nódulo estuviera acorde a todo lo espiritual que tú necesitas, no pereceríamos. No perecería tu vida, no perecerías hoy, no sabes lo que hoy día vas a hacer, te da lo mismo lo de mañana, total, no sé. Y de repente tú estás pensando, siendo hijo del Señor, como que si no lo fueras. Como que Jesús se fue hace mucho tiempo de tu vida. Y como que nada de lo que está dentro de ti, que es el Espíritu Santo, que te está llamando constantemente, dice la palabra, a volverte a Jesús, como lo estaba haciendo aquí. Jesús le estaba diciendo a estos hombres, no solamente ustedes van a tener sanidad, sino también van a tener salvación. Y eso sí que es maravilloso. Fue probada su fe. Fíjese que Jesús dice, obedezcan primero a mi palabra. Id allá donde yo te dije. Pide la obediencia antes del milagro. Y muchas veces nosotros queremos el milagro y quizás después, algún día cuando nos acordemos, queremos obedecer. Y no es así. Ellos no necesitaban ver, solamente necesitaban obedecer. ¿Necesitaban ellos primero ser sanados? Ellos obedecieron primero. Dios pide absoluta confianza a su palabra. Antes que nosotros le pidamos, su palabra dice que Él nos conoce tanto y sabe cuál va a ser nuestro destino. Lucas hoy nos está hablando de una bendición sobrenatural. Estos hombres creyeron a la palabra de Jesús. Estos hombres tuvieron fe a Jesús y fueron obedientes. Y tuvieron un buen resultado, porque de camino ellos fueron sanados. Fueron limpiados. Este es un tremendo milagro para 10 personas. ¿Y sabes por qué? Porque al Señor se le plació, porque ellos, en definitiva, sabía Dios, sabía Jesús, que ellos iban a obedecer a este mandato, y ellos fueron limpiados. Estos 10 hombres, dice el Señor, que tenían algo milagroso, la obediencia, que a veces nosotros no la tenemos. Y nos cuesta obedecer, nuevamente lo digo. ¿Por qué? Porque la fe y la obediencia, ¿saben lo que significa? Está dando un paso a tu milagro. Si tú no tienes fe, si tú no obedeces, no hay milagros. Hay solo una misericordia, que nuestro pastor Vivaldo le ha explicado muchas veces. Tengo un poquito de calor, ¿alguien me ayuda? Cuando el Señor le habla aquí a estos hombres, a estos 10 varones, nos dice lo siguiente. Tomaron
en apuro lo que ellos estaban viviendo. Ellos ya no querían más estar en esa condición. Y a veces que nosotros vivimos muchos años en la misma condición y a veces volvemos a repetir las pruebas. Inmediatamente pueden pasar 3 meses, 6 meses y tú vuelves a la misma prueba porque somos obstinados. No queremos ser que el Señor comience a trabajar en nosotros. ¿Cuántas veces has esperado por tu milagro? ¿Aún hay milagros que el Señor puede hacer en tu vida? El Señor hoy día te llama a confiar plenamente en Él. Ser guiados por Dios significa obedecer a su palabra. Él nos dice el día de hoy que todos nosotros necesitamos esa obediencia. ¿Y sabes qué? Voy a ir un poquito más profundamente. De aquí de estos hombres, dice los versos siguientes de Lucas 17, cuando Jesús va y en el verso 17 del capítulo 17, respondiendo Jesús les dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No son muchos los que en este lugar han sido limpiados. ¿Dónde están? No son muchos los que Dios ha hecho grandes milagros. ¿Dónde están? Respondiendo Jesús va y le hace esa pregunta. ¿Por qué? Porque solo uno volvió a su presencia. Solo uno de los 10 hombres que fueron sanados de la lepra en su obediencia, solo uno volvió. Usted me puede decir lo que pasa, pastora, que los otros 9, por ejemplo, el 9, tiene que haber estado muy preocupado y tiene que haber sido muy rápido, donde su familia, porque no la veía hace muchos años, recuerda que estaba desterrado. El número 8, ¿sabe lo que hizo? Volvió a su trabajo porque lo único que quería era tener más dinero para poder hacerse una casa en la playa. El número 7 quizás fue a visitar a toda su parentela, que no veía nunca. ¿Por qué? Porque estaba desterrado. Y quizás el número 6, pastora, simplemente se fue a dar unas grandes vacaciones. Como hoy día, en cualquier lado, en cualquier parte del YouTube, en cualquier parte compartiendo lo que a ti no te corresponde. Si tú vas a compartir con alguien, tráelo al reino. Si tú le vas a hablar de la palabra del Señor, sea usado por la gracia del Espíritu Santo. La iglesia perece por falta de conocimiento. Y es ahí cuando el Señor entrega esta palabra a mi vida y me dice, la iglesia ha vivido solamente de la misericordia, porque no ha sido obediente. Y solo un hombre vuelve a Jesús. ¿Cuándo tú realmente te vas a volver al Dios Todopoderoso? Solo uno mostró fe, más salvación. Porque el otro fue sanado. Porque todos los otros tenían muchas cosas que hacer. Todos los otros 9 tenían clarito, después de ser sanados, qué es lo que ellos iban a realizar. No había nada, ningún signo de servicio. No había ni un signo de darle las gracias al Padre. No había ningún signo de ser transformado. Solo obedecieron porque vieron a Jesús y éste le iba a entregar lo que ellos querían. El milagro. Pero no la salvación. Este que volvió a Jesús, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. Y que dice la palabra del Señor ahí en el verso 15. ¿Me lo puedes mostrar, por favor? Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. ¿Glorificamos a Dios a gran voz? ¿Glorificas a Dios en tu vida, en tu casa? ¿Glorificas a Dios en tu trabajo? ¿Glorificas a Dios por todo lo que Él te ha dado? ¿Glorificas a Dios por tu cama, por tu madre, por tu padre, por tu hermano, por tu familia, por tu trabajo? ¿Cuándo glorificamos a Dios? ¿Cuando estamos en problemas? ¿Cuando yo quiero ver el milagro? Yo quiero el milagro, pero después yo me voy. No hay gratitud. Como decía al comienzo, la gratitud del Señor y la gracia, darle gracias al Señor se nos olvida. Y pasamos a ser como esos 9 hombres. Porque solo uno volvió. Y su fe lo salvó. Su fe lo salvó. No lo salvó su fe. Su fe le dio la salvación. Porque volvió a entregarle honra al Señor. Y dice aquí la palabra significa que
¿Los otros eran ciegos? ¿Los otros 9? ¿No? Los otros 9, como bien se los planteé, tenían diferentes necesidades, prioridades, como volver a su casa, porque muchos años atrás no podían entrar a casa. Otro tuvo que irse de viaje porque él quería descansar, estaba estresado con una tremenda enfermedad que llevaba por años. Acuesta, aquí la palabra no lo dice, pero imagínate, ser leproso es aislarse. Nadie te va a querer con la lepra. ¿Quién iba a tomar a alguien que es leproso? Nadie. El mismo Jesús, ellos le hablaron de lejos a Jesús. No se acercaron porque tenían prohibido acercarse a la gente. Entonces viene este hombre y el único que es abierto su espíritu y viene a adorar al Señor con un corazón, porque él vio la misericordia de Dios y regresó a adorarle a Dios, a demostrar, a tener esa fe salvadora. ¿Y cómo lo sabemos? Porque aquí lo está diciendo la palabra, porque él volvió a adorar en su corazón, glorificando a Dios a gran voz. A veces no glorificamos a Dios, ni a gran voz, ni calladitos, ni nada. ¿Y sabe qué? Aún este hombre era extranjero. Él era samaritano. Y el Señor hoy día nos dice en Juan 4:23, yo vengo a buscar a verdaderos adoradores. Y pareciera que fuera un versículo cliché. ¿Puedes ponerlo, Scarlett? Juan 4:23. Dice que Él está buscando, mas ahora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? Al Padre. ¿En cómo? En espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores está buscando. Él te está buscando. Él te está entregando hoy día esta palabra para que realmente tu vida tú la evalúes, tú hagas una síntesis, porque eres inteligente, y veas y digas qué es lo que estás haciendo concorde a lo de la palabra. Estás obedeciendo, estás viviendo una fe, estás viviendo de la misericordia de Dios, estás viviendo ¿de qué? La fe salvadora se manifiesta en una vida de agradecimiento a Dios. Y nuevamente te voy a leer lo que es el agradecimiento al Señor. El agradecimiento significa que yo voy a estar reconociendo y estimando a la persona que me ha hecho algo, un favor o me ha prestado un servicio por el cual yo deseo responderle, o sea, debo decirle gracias. A veces no decimos gracias al Señor. Y este hombre se postró. ¿Cuánto nos cuesta a veces postrarnos? Y se puso en tierra, en sus pies, y le dio gracias. Y se le abrieron sus ojos espirituales. Pero el Señor hoy día nos está diciendo que esa misma fe de salvadora se debe manifestar en nuestra actitud de agradecimiento. Por eso Jesús dice en el verso 19 y les dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Jesús se lo dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Mira, cuán gran promesa, cuán gran milagro se llevó ese hombre a su casa. No solamente fue sano, sino ahora fue salvo, porque Dios le está dando una promesa nuevamente, le está entregando un milagro a su vida para que él pueda entender que él ha venido a amarlo por sobre todas las cosas. Y sabes que quiero decirte algo, que este número 9, este hombre era samaritano. Los otros 9, eran judíos. Este número 10 era samaritano. O sea, podemos llevarlo a este tiempo. Eran 9 hijos de Dios y uno era mundano. Y los 9 hijos de Dios se fueron para la casa felices a realizar todo lo que ellos querían. Pero el que venía recién llegando fue el que se quedó, fue el que adoró, fue el que cambió su corazón, fue el que fue transformado. Por eso la palabra dice, los primeros serán postreros y los últimos. ¿Algo así, ¿La sabe usted? El privilegio que tuvo este varón, actuó con fe salvadora y estuvo involucrado en los milagros del Señor. ¿Seremos realmente agradecidos de todo lo que Él nos ha dado? ¿Tendré yo gratitud en mi corazón? Es uno de los desafíos más difíciles para la iglesia de Cristo, ¿sabía usted? Es uno de los desafíos más grandes que el Señor ha puesto en mi corazón para este año 2023.
que usted realmente sea agradecido de todo lo que el Señor ha entregado y sea un agradecimiento genuino, que se dé cuenta uno. Porque usted podrá decir muchas cosas con su boca, pero la obra no se ve. Usted me va a poder decir a mí, no, yo creo en Dios. Obvio, todos creemos en Dios, los que el día de hoy estamos aquí, le hemos confesado, hemos visto milagros, como recién yo le acabo de decir. Pero ¿cuál es su compromiso? ¿Cuál es su agradecimiento? ¿Cuál es su gratitud? ¿Cómo está su corazón? ¿Es solamente milagro? ¿Es solamente qué? ¿No hay obediencia? ¿Me falta la obediencia, pastora? Sin duda, todo nos falta la obediencia. Hoy día el Señor nos viene y nos dice, levántate. Vete a las cosas que debes realizar, porque tu fe hoy día te va a levantar y te va a entregar los milagros que tú realmente necesitas. Hay muchas razones por las cuales debemos ser agradecidos. Yo quiero que tú cierres tus ojos en el lugar donde tú estás y puedas someter tu espíritu al Señor y puedas decirle, Padre, yo quiero ser agradecida realmente de ti, agradecido. Desde el más pequeño hasta el más grande puede hacer este ejercicio. Tener gratitud al Señor es algo que debemos tenerlo constantemente. Este hombre, sin ser judío, siendo samaritano, volvió y dio a voces grandes. Que todo el mundo le escuchara. Que todo el mundo le escuchara. No le importaba a él que lo vieran. No le importó que lo criticaran, no le importó que fuera samaritano, no le importó que Jesús estuviera ahí. Él iba y adoró al Señor y él ahí se postró delante del Padre y este hombre fue salvo y sin duda la palabra nos lo dice, pero yo me lo imagino. Vino una transformación absoluta en su casa porque este hombre se le salió la lepra, vino la salvación, obedeció, adoró y ¿qué viene por lo demás? Todo añadido, dice su palabra. Entonces su casa se levantó, su esposa se levantó, su madre se levantó, sus sobrinos se levantaron. No hubo destrucción. Mira, porque la destrucción anda detrás de ti. Y la destrucción tiene diferentes nombres. Tú le conoces los nombres quien quieren destruirte. Porque eres inteligente. La destrucción anda detrás de ti buscándote, dice la palabra, para devorarte. Ni siquiera para lastimarte, sino para devorarte, para que tú mueras, para que tu hijo, para que tu hija, para que tu generación muera. Pero si tú no te levantas como un hombre, como una mujer, como un joven o como un niño de guerra, sabiendo que el Espíritu Santo está dentro de ti, criado dentro del Evangelio, y de repente a ti se te olvida el Evangelio. Cuando alguna vez estuviste cantando, yo conozco a mucha gente que dice, no, hoy un día fui. ¿Y hoy día qué es? ¿Qué fe vive? ¿Qué salvación tienes? La perdiste.